Saludamos al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Está con nosotros para hablar de este momento político del país. Hemos tenido dos visiones políticas distintas desde adentro de la Asamblea, un legislador proponente del juicio político y una legisladora del bloque oficial. Todo esto, ¿cómo se mira en la sociedad, en el Estado llano, no en la clase política, en quienes están tratando de solventar los problemas del desempleo, de la inseguridad, de la incertidumbre que hay en este momento? ¿Cómo se mira desde el Ecuador, que no está en el debate político, este tipo de cosas? Mauricio, gracias por estar aquí, bienvenido. Gonzalo, buen día, un saludo para ti y para nuestra audiencia de Platinum y Quito. Qué bueno fuera que nuestros representantes pensaran un poco más en el país en lugar de sus ambiciones personales. Tú lo has dicho, una cosa es hacer un análisis político de si hay votos, no hay votos, si nos gusta o nos disgusta lo de la Corte Constitucional, pero lo cierto es que la consecuencia de esta coyuntura en específico la terminamos pagando todos. En materia económica, por ejemplo, mira lo que está sucediendo con la imagen del país en los mercados internacionales. Claro, sí, ¿y quién termina pagando? Los más pobres. No los 137 asambleístas o el presidente de la República. Todos los ecuatorianos y más fuertemente, como tú lo has dicho, las personas más pobres de Ecuador. Así es que eso es lo que no se ve, lo que no se dice. El juego político, perfecto, está muy bien que se haga con instituciones que se encuentran en la Constitución, en las leyes, permitiendo que las instituciones, por muy débiles o poco creíbles que sean, actúen. Pero ¿y lo demás qué? Esa es la pregunta que creo hay que empezar a hacernos. Empecemos a comentar el dictamen de la Corte Constitucional. Fue un dictamen bien fundamentado, tuvo donde agarrarse la Corte para hablar del delito de peculado. Él desechó también otros de los argumentos de los legisladores proponentes. ¿Qué decir de ese dictamen que también ha acarreado sus polémicas? Creo y me ratifico en ello que en este país, de las pocas instituciones que funcionan, es la Corte Constitucional. Con ello no quiero decir que me ha gustado el dictamen o que me siento satisfecho con ello. Creo que hay decisiones que deben ser cuestionadas, pero no por ello vamos nosotros a dejar de creer en la Corte Constitucional y en sus 9 jueces. Para eso están las decisiones, para ser analizadas, discutidas, aceptadas o rechazadas por la ciudadanía. ¿Hay que acatar la decisión de la Corte? Creo que es una decisión correcta acatar, porque para empezar a respetar el Estado de Derecho hay que lanzar mensajes como este, Gonzalo. O sea, no me gusta lo que hacen, pero ¿quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para descalificar o desprestigiar a la institución? Así es que en buena hora por ese mensaje. A mí en lo personal el dictamen me queda debiendo, me genera preocupaciones a futuro en cuanto a juicios políticos, tiene algunos aspectos positivos, tiene otros negativos, hay que revisar incluso no solo las 40 páginas de dictamen para poder sacar conclusiones, sino las 100 páginas adicionales de los 3 votos salvados, por ejemplo. Claro. Mauricio, alguien conocedor de esto me dijo, un dictamen elaborado en un tiempo flash de 12 horas, le llamó la atención. ¿Se puede hacer un dictamen sustentado, con los argumentos sólidos, en tan poco tiempo? Bueno, yo creo que si vemos qué hay en las 40 páginas, muchas son cuestiones de copiar y pegar, otras tantas son fundamentos jurídicos y normativos que también son copiar y pegar. Por lo tanto, no podemos en este momento empezar a especular, como en su momento más bien teníamos total certeza, recordarás tú, con el fallo del juez Paredes a propósito de Diario El Universo, que 40 páginas, de las cuales quizá creatividad o análisis propios sean la mitad o un poco menos, pueden redactarse en ese tiempo. Además, los jueces constitucionales saben los tiempos que están establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y creo que no podían pasarse ese tiempo porque
y ese es un detalle que hay que tener en cuenta, son equipos trabajando, no es además que el juez se sienta frente a su computadora a meditar y teclear, sino que hay un equipo detrás, y no nos olvidemos que además para este dictamen había 2 equipos, porque si bien se había sorteado a Richard Ortiz como juez ponente de la propuesta de dictamen, entró el presidente de la Corte, Alí Lozada, para reforzar el trabajo. Así es que yo creo que de gana vamos a empezar a especular temas de redacción, cuando deberíamos empezar a analizar y discutir cuestiones de fondo, cuestiones que están contenidas ahí, que hemos escuchado en algunos espacios como este, Gonzalo, tú ya lo has dicho, en el sentido del impacto que puede tener un dictamen como este frente a futuros juicios políticos, o cuestiones, insisto, positivas, que en medio de toda la discusión también la hay, como el hecho de que se dice que puede estar en contra una persona del juicio político, pero es una figura constitucional y forma parte de la fiscalización, el control político a las autoridades. Está bien formulado, como dice en la Constitución de Montecristi, el juicio político. Queda debiendo esa redacción al país. Muchos dicen esto es más propio de los sistemas parlamentarios, donde se cambia un presidente del gobierno y no pasa nada. Hay otros esquemas bastante más complejos en esa línea. El impeachment parece ser una cosa muy alta, muy compleja, que debe darse rara vez en la historia de un país. Por eso yo pienso que esto para la historia de la vida republicana es un momento clave. Esa es mi opinión personal. Sí, sin duda, Gonzalo, y comparto contigo. Lo que sí es importante mencionarle especialmente a nuestra audiencia es el hecho de que la figura del enjuiciamiento político, en su término en inglés que lo están utilizando ahora, el impeachment, es una figura del régimen presidencial. No hay que confundirle con la destitución y la disolución de la Asamblea, que esas sí son figuras de un régimen parlamentario o semiparlamentario o semipresidencial. Está en la Constitución, y por eso... ¿Está impostado, piensa usted? ¿Está como añadido a algo que no debía ser? Gonzalo, en 2008, en la Constituyente, se introdujo la figura de la comúnmente conocida como muerte cruzada, para darle al gobierno de entonces una herramienta de presión y de chantaje frente a las decisiones del legislativo. Cosa curiosa, ¿no? Porque era un gobierno que controlaba el legislativo también. Pero cuidado si por ahí se desviaban. O ya se nos ha olvidado cuántas veces el presidente de aquel entonces, a quien ni siquiera creo que vale la pena referirnos, amenazó con utilizar la muerte cruzada. No, es que si ustedes hacen esto yo les disuelvo. ¿Pero por qué no nos acostumbramos en la cultura política del país, en un ejercicio de madurez democrática, a no escribir las leyes para mi beneficio o para perjuicio de mis enemigos? En vez de hacerlo para que duren en el tiempo, para que sea un instrumento válido jurídicamente. Hoy está ahí el instrumento. Puede echar mano el presidente Lasso si quiere. En cualquier momento. Yo digo, en cualquier momento, incluso hasta un minuto antes de que empiece la votación. En su misma defensa, y más bien no descartemos la espectacularidad que podría tener un presidente en el podio ante el Pleno de la Asamblea Nacional, ejerciendo su defensa y para cerrar su intervención diciendo: y aquí está el decreto de disolución y con esta firma les mando a ustedes a su casa. Que les vaya bien. Puede hacerlo, por supuesto que sí. No nos olvidemos que precisamente en esa perversa inclusión de la figura de la disolución de la Asamblea, la muerte cruzada en la Constitución de Montecristi, se introdujo el término a su juicio. Entonces, de las tres causales que están establecidas en la Constitución, Gonzalo, para que el presidente disuelva la Asamblea, solo una requiere pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿No? Si es que la Asamblea se hubiere arrogado funciones, es decir, si la Asamblea hubiera ido más allá de aquello que le permite la Constitución. Que también podría pasar, pero esa sí tendría que pasar. Requiere un dictamen previo de la Corte. Exacto. Las otras dos requieren del juicio, del criterio del presidente, nada más. Sí, pero además yo creo que la gente puede ver, ¿no? Obstrucción del plan de gobierno. El plan de gobierno decía inversión extranjera. La Asamblea no le da paso a la inversión extranjera. Ya está, con eso. Podríamos en este momento analizar y especular y ser subjetivos, Gonzalo, en cuanto, como dijimos al inicio, le afecta al país y le genera una grave crisis política y una conmoción interna hasta en materia económica el que se activen estas figuras. Esa subjetividad está
vinculada a 2 de las 3 causales, así es que el presidente en cualquier momento podría hacer uso de esta figura. Estamos hablando con el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué va a pasar en el juicio político? Yo no le pido que adivine, por supuesto, porque no es su... Me encantaría, pero... Todos quisiéramos tener, ¿no?, la bolita de cristal, pero ¿cómo mira esto? Estamos en una gran tensión, tenemos muchas demandas en otros órdenes, como hemos mencionado, seguridad, salud pública, el tema de las carreteras, el invierno, la atención al terremoto y a la UCI, tanta cosa. ¿Cómo mira el desarrollo del juicio político? ¿Tendremos 45 días de tensiones, de discursos, ¿qué se puede pensar? Creo que hay varios elementos, Gonzalo, que hay que mencionar a propósito de este. El primero de ellos, tú ya lo has dicho, una tensión permanente durante quizá los próximos 45 días entre el Ejecutivo, el Legislativo y las otras funciones del Estado. No te olvides que, por ejemplo, para este análisis ya se ha metido a la Corte Constitucional y yo creo que habrá un punto en el que la Corte quizá considere responder a las críticas. No lo sabemos, pero serán definitivamente semanas tensas. Sí, yo pienso que lo de la Corte, y permíteme un inciso, Mauricio, eso se va a evaluar con el paso del tiempo. Es decir, el dictamen de la Corte hoy ha pesado y lleva a juicio político. Lo que se diga después quedará para la historia. El juicio de esta Corte Constitucional quedará para la historia. Y esperemos que así sea, porque cuando actúan instituciones... Para bien o para mal. Efectivamente, cuando actúan instituciones de este tipo y sientan precedentes... Claro. Estos pueden ser utilizados para bien o para mal y después en el futuro veremos efectivamente las consecuencias. ¿No? Jurisprudencia. Adicionalmente, Gonzalo, hay que ver qué hace el Ejecutivo. Vamos a, más allá de las tensiones, de analizar por separado un Ejecutivo que sabe que en un proceso como este únicamente cuentan los votos. Más allá de los argumentos. Más allá de los argumentos, donde hemos visto... Demostrar que es de día. Pero les hemos escuchado, Gonzalo, legisladores que dicen, muy bonito el argumento de la Corte, qué buena la causal del posible peculado, pero esta es una oportunidad para evaluar la gestión del gobierno, y no, señores, lean la Constitución, lean la ley, no es una oportunidad para nada más que aquello que ha viabilizado la posibilidad del juicio político, pero irresponsablemente lo harán. Pero así es que... soberano. Así es que... Aunque no tengan argumentos, pueden votar porque es un proceso político. Entonces veremos a un ejecutivo en acción, quizá guiñándole el ojo a las fuerzas políticas, como ha sido el fin de semana con el tema del decreto del porte y tenencia de armas. No lo sabemos. Hay que también echar ojo del otro lado, al legislativo. No nos olvidemos que acá va a ser muy fácil hablar del hombre del maletín o de que el Ejecutivo podría estar ofreciendo cargos públicos, cuando de por medio también están cargos en la Asamblea. Pues no nos olvidemos que los tiempos son perfectos para la renovación del CAL, para la renovación de las autoridades y de las comisiones. Y ahí veremos quizá una moneda de cambio buenísima, ¿no? Dame tus votos, qué comisiones quieres, o dame tus votos y tienes la vicepresidencia, o quién sabe, la propia presidencia de la Asamblea, ¿no? Así es que hay que prestarle mucha atención, más allá de las tensiones, a las dinámicas propias de cada función del Estado. Pero Henry Cucalón no es un fantasma, ¿no? Es ministro de gobierno, algo tendrá que hacer. No, pues y se conoce al derecho y al revés cómo funciona la Asamblea. Ha sido compañero de algunos legisladores. Y creo que pues en ese sentido, de manera acertada, hará lo que tenga que hacer, pero sobre todo esperaría yo, como ha sido habitual en el caso de Henry Cucalón, que lo haga con total y absoluta transparencia. No, con legitimidad, eso es lo que se busca. Sí, sí, sí. Y transparencia sobre todo. Y un cabildeo. Porque una cosa, Gonzalo, es negociar, otra incurrir en prácticas poco transparentes. Yo estoy al menos seguro y espero que así sea, que efectivamente la negociación se dé. Convencer es legítimo. Sí. Ofrecer dádivas a cambio, eso ya no. Eso ya no. Pero yo creo que tiene la madurez política suficiente. No, y no solo madurez, yo creo que hay que ver la trayectoria, creo que hay que ver la forma en la que él ha actuado al interior de la Asamblea Nacional, su coherencia, su práctica, para tener esperanzas en que al menos eso no va a suceder. Tratar de convencer. ¿Es posible? Yo creo que siempre es posible. Más aún en un proceso tan subjetivo y cuestionado como este. Aquí no estamos ni para defender al presidente ni a la Asamblea Nacional, pero creo que en mucho hemos visto cuestiones que están en duda. Puedes simplificar como un juego. ¿Quién tiene más músculo político, Henry Cucalón o Saquicela? No, Cucalón sin duda. ¿Henry Cucalón o el correísmo?
En cambio hay el correísmo. No te olvides que es muy posible que no se tenga en cuenta el hecho de que la primera minoría en la Asamblea Nacional la tiene el correísmo, y que es una votación de casi 50 personas, que además tienen aliados, tienen personas de otras bancadas, de otros bloques con las que frecuentemente actúan, que hay que tener en cuenta, Gonzalo, que ha sido iniciativa del correísmo muchas de las últimas votaciones que han sido reveses para el gobierno nacional y que han conseguido 104, 108 votos, así es que creo que ahí vamos a ver el informe de la comisión ocasional. Así que es. No era vinculante, pero Así estaban es. ahí. Eso Y es una que foto vimos de los algo votos, que puede efectivamente. repetirse. Y creo que ahí hay que ver esos músculos en acción, ¿no? Esperemos sin intervenciones tan tristes como las de la cadena nacional, en las que se hablaba del honor, de la reputación y de la familia, que creo que no le sientan bien a un proceso como Yo este. creo que esa cadena tuvo varias partes, unas buenas y otras malas. Reafirmar, por ejemplo, la recta intención, que el presidente es inocente, es una afirmación necesaria. En retórica juega eso. Hablar muchas veces de que se llama Guillermo Lasso Mendoza tal vez no es la mejor, ya todo el mundo sabía, ¿no? Entonces son errores. Sí, sin duda. Y además creo que el mayor error, Gonzalo, y de propaganda, pero el mayor error es utilizar recursos públicos para cuestiones personales. Convertirte en lo mismo que criticabas antes. Y dime tú si se refirió al juicio político de una forma sensata, o si agarraba el juicio político y seguía hablando de su familia, su honra y la reputación. Y por ejemplo, si hay que preguntarle a Guillermo Lasso Mendoza si no es parte de su familia, su cuñado, que ha sido producto de todo esto, ¿no? El señor Danilo Carrera no habló del tema. A la hora de contar los votos, hoy mismo han estado dos legisladores, Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, proponente, y eso claro que no es interpelante, y le agradecimos en su tiempo, porque yo lo presenté como interpelante, pero es proponente del juicio, y María José Plaza, del bloque del oficialismo. Y a los dos les pregunté, ¿los votos cómo se cuentan? ¿Y usted cómo contaría? ¿Hay votos suficientes para destituir al presidente o no los hay? Yo diría que hoy los hay. Los hay. Y haciendo una cita correcta, como lo hizo María José en el espacio anterior, muy bien decía un político nuestro que en la política ecuatoriana es posible tostar granizo, es decir, que en último momento Andrés F. Córdoba, por ahí se abstengan, ¿no? Claro. O sea, no voten ni a favor ni en contra, sino que digan, no nos convencieron ni los unos ni los otros, nos abstenemos. Y no llegas a esos 92 votos que se necesitan. Pero tú en este momento podrías sumar los votos del correísmo, que aún se conocen como UNES, es una alianza, los votos de Pachacutic, que dejando por fuera a los disidentes, exacto, pero dejando por fuera a los disidentes, a los que definitivamente van a votar en contra, sumando los votos del Partido Social Cristiano, y por ahí algunos sueltos que siempre pliegan, incluso dentro de la propia izquierda democrática, se podría decir que hoy superan esos 92 votos, pero insisto, en la práctica, Gonzalo, nada está dicho. Pero yo creo una reflexión final que es necesaria por ahora, de parte de Mauricio Alarcón, para terminar este día de entrevistas. ¿A dónde va el país mientras tanto? Independientemente de que si le votan al presidente, si hay sucesión con Borrero, de lo que buscan por ahí ocultamente otros, que se llegue a una asamblea constituyente y volver a cambiar todas las reglas, o si el presidente acude a la muerte cruzada y en 6 meses tenemos elecciones presidenciales. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, el país seguirá siendo inseguro. Seguiremos teniendo crisis económica y de falta de empleo, y seguiremos teniendo a la corrupción enquistada en las instituciones públicas, porque el hecho de cambiar de presidente o el hecho de mandar a 137 personas a su casa no cambia el problema de fondo. Y retomando aquello que dijimos al inicio, Gonzalo, esto es un juego político en el que no se está pensando en los ecuatorianos. Y algo de lo que hemos venido hablando muchos años, el respeto a las instituciones, las libertades públicas, la libertad de expresión que tanto valoramos, la madurez política que no llega, el país civilizado frente a todo lo que hemos visto, a estas muertes indiscriminadas, a los paros destructivos, al odio que se ha sembrado, a la polarización. Y que se lo sigue sembrando, porque la política en este país se nutre de esa polarización, se nutre del odio entre ecuatorianos, en lugar de buscar espacios horizontales en el que todos, independientemente de la forma de pensar,
empecemos a encontrar soluciones a los problemas que nos afectan a todos por igual. Es la voz, el pensamiento, la reflexión que nos deja Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar en Ecuador Radio a través de Radio Quito y Platinum FM esta mañana. Gracias, Gonzalo. Un buen día para ti y para nuestra audiencia.